Muy buenas noches a todos, bienvenidos una vez más a este espacio de reflexiones que compartimos con ustedes todos los días domingos. Hoy vamos a estar viendo algunos detalles de los yoes que se mueven en torno a lo que es la educación académica, un tema bastante interesante que, bueno, vamos a estar desarrollando el día de hoy. Pero antes de iniciar con la reflexión, como de costumbre, vamos a tomarnos un minutito para compartir por aquí el enlace de la transmisión y también para ir dando recibimiento a los compañeros que se vayan uniendo a esta reflexión. Antes de ir iniciando, si ustedes quieren compartir, pues pueden aprovechar el momento también para compartir y que así podamos llegar a más personas con este estudio que tenemos el día de hoy. Para las personas que tal vez nos estén visitando por primera vez, aprovechamos para invitarles a las conferencias de conocimiento de sí mismo que compartimos en esta página todos los jueves y sábados. Vemos las conferencias de la fase A, un ciclo que consta de 50 conferencias que nos van a dar todas las herramientas y toda la información que necesitamos para que comencemos a hacer un trabajo sobre nosotros mismos para lograr el autoconocimiento y el despertar de nuestra conciencia. El ciclo de conferencias pasado recién culminó y próximamente, ya en esta próxima semana, vamos a estar reiniciando el ciclo de conferencias. Así que son todos bienvenidos los que aún no sean parte de nuestros grupos de WhatsApp o de nuestro grupo de Telegram. Pueden unirse aquí en la descripción de este video. Van a encontrar el enlace para ser parte de estos grupos donde van a recibir, aparte del enlace a cada una de las conferencias y de las distintas actividades que hacemos aquí en la página, como por ejemplo este estudio o este horario de estudios o reflexiones que hacemos los domingos, o también de las prácticas guiadas que hacemos los días lunes o de las reuniones para preparación para nuevos instructores que hacemos los días miércoles. Ahí van a estar recibiendo en los grupos esos enlaces. Y además también compartimos material complementario de cada una de las conferencias que damos, tanto de las conferencias de la fase A como de las conferencias de la fase B, que son 25 conferencias adicionales a esas de la fase A que dictamos los días martes. Así que todos bienvenidos a el nuevo ciclo de conferencia que va a estar iniciando en esta semana. Bueno, por aquí ya se van uniendo los compañeros para participar de este estudio que tenemos el día de hoy. Pedro Arnulfo Daza, por aquí desde Colombia, nos está dejando su saludo. Gran saludo, Pedro, para usted. También Marcelo por aquí nos saluda. También Osiris Maya también nos saluda. Sara Rodríguez nos saluda desde Paraguay. Y bueno, por aquí también Juan Carlos Suárez, por aquí nos da las gracias y nos saluda. Gracias a ti, Juan, por estar y a ustedes, todos los compañeros que se han unido para participar de este estudio del día de hoy. Esperamos que nos aporten sus comprensiones, las que tengan sobre ese tema, y también si les surge cualquier duda en torno a este tema que vamos a estar tratando el día de hoy, pues también pueden usar el chat para externarnos sus inquietudes. Así podemos ampliar la comprensión de esta reflexión que tiene como finalidad animarnos a la autoobservación y la reflexión. Realmente esa es la intención de este espacio que tenemos los domingos. No está de más nunca aclarar que estas reflexiones no son parte en sí de las conferencias de conocimiento de sí mismo, sino que son más bien un aporte que los instructores de esta página pues hacemos para, digamos que ayudarnos entre todos a ampliar la capacidad de autoobservación, la capacidad de reflexión para movernos a reflexionar. Realmente todo lo que nosotros vemos aquí, incluyendo las mismas conferencias de conocimiento de sí mismo, deben ser para todos nosotros puntos de referencia para llevarlos a la reflexión,
para nosotros hacer de ello un material de estudio, para nosotros autoobservarnos, para nosotros buscar sacar la verdad que se encuentra pues encerrada dentro de tanto concepto que tenemos. Entonces la idea de reflexionar es justamente esa, salir de conceptos, romper con tantos parámetros, con tantos esquemas en los que tenemos encerrada nuestra mente, nuestra psicología. Y bueno, vamos a estar los domingos haciendo estas reuniones con esa tónica, ¿verdad? Animarnos a reflexionar y ojalá ustedes nos aporten, también nos den sus preguntas para que sea algo interactivo y podamos retroalimentarnos de también su conocimiento. Por aquí Talía se ha unido, Talía Laureano y nos saluda, hola Talía. Juan Carlos Domínguez también se ha unido y nos saluda. También por aquí está Danadier Hernández, que nos saluda a todos desde Chile. Hay un gran saludo para todos los compañeros que nos ven desde Chile. Y también Graciela González también está por aquí. Bueno, ya tenemos varias. Por aquí también está Edgar, que nos da una feliz y bendecida noche para todos. Hola Edgar. Y también Carla, también está por aquí. Hola Carla, bienvenida. Bueno chicos, entonces demos inicio a esta reflexión del día de hoy y recuerden que al final de la pequeña exposición que he preparado de este tema vamos a estar volviendo al chat para compartir todas las preguntas y todos los comentarios que ustedes nos dejen. Hoy pues vamos a estar reflexionando un poquito sobre la educación académica, un tema pues bastante espinoso del cual realmente pues es necesario hablar. Es un tema que debemos tocar porque la finalidad de conocernos a nosotros mismos es llegar a despertar la conciencia, llegar a la liberación final. Y muchas veces nosotros no somos conscientes del nivel de esclavitud al que estamos sometidos, del nivel de condicionamiento psicológico al que nosotros hemos sido sometidos desde que nacimos. Entramos o nos formamos, fuimos formando la personalidad dentro de una sociedad en la cual pues ya hay preestablecidos ciertos parámetros, ciertos esquemas en los cuales nosotros vivimos tratando de encajar, luchamos incluso para encajar, pero que en el momento de nosotros buscar esa liberación de nuestra conciencia, pues se hace necesario que empecemos a romper con esos esquemas, que nos demos cuenta de toda la inconsciencia que se maneja a nivel social, que veamos, que lleguemos a comprender cómo hemos estado guiando nuestra vida a través del seguir ciegamente, aceptar pasivamente, sumisamente, muchísimos esquemas que tiene establecidos la sociedad y que no tienen nada que ver con la conciencia. Y tal, donde no hay conciencia, pues es porque hay unos yoes que se han desarrollado y tenemos que saber que para liberarnos es necesario que desarrollemos una rebeldía psicológica, porque esto se trata de un trabajo de revolución de la conciencia. Ahora, esta revolución no es una revolución hacia afuera, no es irnos en contra de instituciones, aunque obviamente y de una manera consciente se pueden digamos que hacer reformas o llegar a cambiar ciertos parámetros rígidos que existen en la sociedad, pero para poder hacer cualquier cambio consciente a nivel externo necesariamente tiene que haber primero un cambio en nuestro interior, tiene que haber un trabajo interno que permita la liberación de esa conciencia. Nosotros en este tema de lo que es la educación académica hemos formado muchísimos conceptos rígidos, hemos alimentado muchísimos yoes que se nos hace necesario hacer esa revolución interior, empezar a desarrollar esa rebeldía interior para empezar a observar, para empezar a escarbar, a hacer ese escrutinio a todo eso que antes teníamos como por cierto, por bueno, por útil, y que empecemos a ver qué es lo que hay detrás y si realmente, que es lo más importante, le sirve o al final le termines afectando a mi conciencia y a la conciencia de aquellos a quienes digamos que nos toque
tengamos la responsabilidad de cuidar. Por ejemplo, en el caso de los que tenemos hijos, pues nos toca mucho reflexionar en lo que es este tema, porque tenemos la responsabilidad de guiar a esos hijos, ¿verdad? Y bueno, ahí cuando reflexionamos en eso y estudiamos las conferencias, los puntos de referencia que las conferencias nos dan, como por ejemplo la conferencia de la familia y los apegos que vemos en la fase A, pues nos damos cuenta de que muchas veces esa responsabilidad que tenemos con los hijos por el tema de los apegos y por el tema de todos estos conceptos erróneos que tenemos o que hemos asumido, nos lleva más bien a dañar, a afectar el desarrollo de esos niños, creyendo que estamos haciendo algo que es por su bien, algo que es bueno. Y eso obviamente porque no hemos visto las fuerzas que hay detrás de todo esto, los yoes que se manejan detrás de todo esto. Entonces, bueno, por eso nos vamos a animar a reflexionar en este tema. Entonces, cuando hablamos de la educación académica, fíjense que la estamos enfocando hacia el yo, porque obviamente, y como les decía, donde no hay conciencia hay yoes, y en torno a este tema hay muchos yoes que tenemos que empezar a observar. Este yo en nosotros está como un concepto de lo que en esta sociedad se le llama la educación. Una educación que está basada más que todo en la acumulación y sobreacumulación de conocimiento subjetivo, de conocimiento meramente intelectual. O sea, que está basado en asumir muchos conceptos que otras personas han emitido y creer en esos conceptos y atiborrarse el niño y luego cuando va creciendo adolescente y sigue de adulto haciendo más estudios porque entiende que eso es lo que le va a permitir, por ejemplo, ser alguien en la vida y atiborrándose de conceptos, creyendo y creyendo todos estos conceptos, pues terminamos atrofiando nuestro centro intelectual, alienando lo que es nuestra conciencia y en el momento en que queremos hacer un trabajo sobre sí mismos, pues ahí nos encontramos con todos los daños que este desarrollo del intelectualismo nos trae, que hoy vamos a estar desarrollando un poquito sobre esas consecuencias que es importante reflexionar en ellas o en ellas, porque son muchas. Entonces, este yo es ese yo que cree, que realmente está convencido de que ese proceso escolar, tal como nosotros lo conocemos, es bueno, es útil y es necesario para la formación de una persona. Y son conceptos que tenemos muy, muy arraigados en la personalidad. Ahora bien, que es importante comprender que efectivamente la educación es necesaria, pero el tema está en cuál es el formato de educación y qué tipo de educación es la que estamos recibiendo. Alguna vez es importante que nosotros nos pongamos a reflexionar en cómo era la educación de antaño. Incluso vemos digamos que sociedades que existieron mucho antes que la de nosotros y que alcanzaron niveles de desarrollo en muchísimas áreas que ahora cuando se estudian esos vestigios que han quedado de esas sociedades, nos sorprende el nivel tan avanzado que tenían en descubrir, por ejemplo, cosas que tenían que ver con el sistema solar, cosas que tenían que ver con la construcción y decimos, bueno, pero ¿cómo esa gente tan arcaica era capaz, tuvo la capacidad de desarrollar esas técnicas, por ejemplo, de construcción o de medicina o en el arte o muchísimas cosas así, porque como nosotros estamos estructurados bajo un sistema tan decadente de educación, no podemos asumir que personas con otras metodologías, obviamente mucho más eficaces, tuvieran mucho más éxito en lo que es la educación que nosotros. Realmente una educación real es una educación que vaya a entregarle a esa persona, desde que es un niño a adolescente, mientras se va formando, herramientas que sean realmente necesarias para la vida, pero sobre todo
que le permita o que le ayude a aprender a buscar el conocimiento que existe en su interior. Cada uno de nosotros tiene en su interior un ser divinal. O sea que en el interior de cada individuo hay una fuente de sabiduría. Incluso este ser pues tiene una vocación en particular y vino a esta manifestación física a desarrollarse según esa vocación particular del ser. Y solamente cuando esta educación lleva a la persona desde temprano a buscar conocerse a sí mismo, cuando le da la libertad para crear, para ser creativo, ¿verdad? Para desarrollarse, para aprender a hacer estas introspecciones. Entonces, el educar ya toma otra, digamos que una vertiente más positiva. Incluso la misma palabra, el mismo término de educación o de educar viene de un término latín que dice educere. Y educere viene de extraer, quiere decir extraer o sacar de adentro algo, porque siempre se ha tenido claro que la educación real lo que busca es a tratar o a enseñar a la persona a buscar dentro de sí mismo esa verdad, esa sabiduría. Incluso la misma palabra conocimiento viene de conocer, lo que nos implica, lo que nos indica que es algo que se hace directamente, que es algo, no es algo prestado, no es algo que otro me da, no es algo en lo que yo tengo que creer. Conocer es algo que yo experimento directamente y que por eso se convierte o es una sabiduría en mí. Por lo tanto, el conocimiento de sí mismo es lo que le va a permitir a una persona desarrollar el potencial interno y desarrollar, pues obviamente, lo que es la vocación del ser. Sin embargo, el sistema de educación académica que se ha desarrollado en esta sociedad lleva al individuo desde muy temprana edad, porque vemos que ya hay, o sea, sabemos poner a los niños en la escuela o a escolarizarse desde incluso antes de que sepan hablar o desde incluso antes de que sepan caminar. Y desde muy temprano se le mete pues en ese proceso de escolarización que va desde una enseñanza básica a un proceso intermedio escolar y luego a un proceso ya de bachiller, a un proceso de universidad y que si un posgrado y que si una maestría, todo es un proceso de intelectualización de esa persona, de ese individuo, a través del cual se nos enseña a asumir, se nos empiezan a dar muchísimos conceptos. Hay al principio, digamos que en los primeros años incluso de una educación escolar, se enseñan unas ciertas cosas que son básicas para el manejo en una sociedad y que tienen incluso una cierta relevancia, que aunque sabemos que son conocimientos muy, muy limitados en torno a lo que se adquiere cuando una persona empieza a trabajar sobre sí mismo y a despertar su conciencia, son herramientas básicas. Porque, por ejemplo, hablemos de una matemática. Hay unos principios básicos de matemáticas, por ejemplo, que son necesarios manejar para desenvolvernos a nivel de lo que es la parte de la sociedad y de la personalidad. Pero incluso la matemática que se enseña en este planeta, en esta sociedad, es una matemática lineal, es una matemática muy, muy básica comparada con una matemática de a un nivel superior, una matemática que tenga en cuenta pues todas las dimensiones, que pueda tomar o hacer esos cálculos en todas las dimensiones. Es muy diferente a una matemática lineal, pero digamos que hay algunos principios matemáticos que se enseñan en los primeros años que pueden ser útiles, como igual algunos principios de lectura, ortografía, ciertas cosas que si nosotros nos vamos a ver, ni siquiera se necesitaría para llegar a aprender aquellas cosas que son como lo básico que toda persona necesita para desenvolverse en una sociedad, ni siquiera se necesitaría un proceso de escolarización o de intelectualización para llegar a adquirirlos, porque en ese proceso de escolarización lo que básicamente se aprende es a asumir como verdad muchísimos conceptos que no nos constan y que la verdad, incluso cuando se van ya a, digamos que a contrastar
con una realidad consciente, con algo que se pueda verificar, por ejemplo, internamente, muchos de ellos ni siquiera son una realidad. Vemos como muchas cosas incluso van cambiando con el tiempo. Cosas que nos enseñaron cuando éramos pequeños con el tiempo fueron cambiando. En algún momento ustedes saben que se asumían cosas que ya a esas alturas se tienen como totalmente falsas según nuevas observaciones de ciertas personas y según nuevos criterios que otras personas han sacado. Entonces, a lo que se va a ese proceso de escolarización es aprender a asumir todo eso que otros dicen que es lo cierto, todo eso que otros dicen que es lo que deberíamos aprender o que es lo que una persona debe de saber a cierta edad para poder considerarse que está apto para la sociedad. Entonces, todo este proceso nos trae muchísimas consecuencias negativas que más que todo se empiezan a apreciar una vez que nosotros queremos hacer un trabajo de autoconocimiento. Decía por ahí el maestro Raúl, por ejemplo, en una ocasión, que hablando claramente, e incluso está en una de las conferencias, en la conferencia 42, que hablando claramente, cuando una persona se quiere autorrealizar, mientras menos conocimiento subjetivo haya adquirido, mejor, porque le es más fácil. Sin embargo, cuando uno llega a estos conocimientos y ya quiere hacer un trabajo interior, entonces empieza a darse cuenta de lo atrofiado que uno está a nivel mental, a nivel psicológico y más que todo, ese atrofiamiento fue impulsado y ayudado por lo que fue todo ese proceso de intelectualización que pasamos por el proceso de escolarización. Por ejemplo, entre las consecuencias que podemos apreciar es que se nos empieza a imposibilitar diferenciar o el poder diferenciar entre concepto y realidad. Porque como todo el tiempo estuvimos asumiendo conceptos, teorías, cosas que otros dijeron y aprendimos a asumir todo eso como la realidad, cuando a nosotros se nos enfrenta con la realidad de que nosotros realmente no sabemos nada, nos es chocante. E incluso aprendemos demasiado a creer, a asumir, y después cuando nos toca romper con ese patrón mecánico para llegar a comprobar directamente, entonces ya hemos desarrollado como una pereza mental. Ya como que nos es más fácil, mejor asumir lo que dice esta persona que parece muy inteligente, lo que dice este que parece muy versado, lo que dice ese que dice que ya comprobó. Entonces mejor yo creo que hacerme responsable de mi proceso, de buscar ese conocimiento, porque debemos comprender que la verdadera sabiduría, el verdadero conocimiento es lo que a nosotros nos consta, es lo que nosotros hemos verificado por nosotros mismos. Sin embargo, en ese proceso de escolarización nosotros nos acostumbramos a asumir y repetir y creer que era verdad eso que estábamos repitiendo. Nunca comprobamos, nos volvimos creyentes de todo lo que nos dijeron. Entonces, mientras más estudios tenga una persona, más sabio se vuelve en su propio criterio, que no es sabiduría ninguna, porque lo que está es lleno de conceptos, está es lleno de mentiras, de cosas que realmente no le constan, porque la única sabiduría o la sabiduría real en uno es la que uno haya comprobado, es la que uno haya vivido. Entonces, como venimos con esa mecánica, así como que hemos desarrollado ese intelectualismo, esa pereza mental, podemos hasta recibir las conferencias de conocimiento de sí mismo, podemos hacernos del temario de 75 conferencias, podemos leerlas, aprendernosla, volvernos instructores de este conocimiento, podemos empezar a enseñarlo repitiendo pues esas mismas cosas que vemos ahí en el temario de conferencias o que escuchamos incluso de otros instructores decir, pero no nos consta. No, realmente no tenemos ningún conocimiento propio y realmente eso es muy común, es la constante que las personas nos dediquemos más bien a creer y que hablemos de estos temas y que todo el tiempo estemos yéndonos a lo que dijo fulano, tomando prestado lo que dijo
tal persona. Y entonces, no, el maestro dijo, y en el capítulo tal de tal cosa dice tal cosa. Y a mí, ¿qué me consta de eso? O sea, ¿cuál es la realidad que yo puedo expresar de esa enseñanza? Entonces, ahí es donde vemos una de las consecuencias negativas que nos trae, pues, este tema del intelectualismo. También, pues, hay otra consecuencia bastante grave de este tema de la escolarización y su proceso de intelectualización, y es que nos aliena la conciencia. Recordemos que cuando el niño es pequeño, tiene o viene, ¿verdad? Con ese 3% de conciencia despierta. Ese 3% de conciencia le da al niño plena lucidez. En un niño pequeño hay como esa creatividad, hay como ese gusto incluso por aprender, porque esa conciencia viene pues a experimentar, y esa conciencia es ese maestro interior que tiene ese niño, que le da esos intuitos, que lo guía, que lo impulsa hacia que, ¿verdad? Hacia desarrollarse plenamente. Pero con este proceso de escolarización, esa conciencia se va alienando. Entonces el niño se va desenfocando en la personalidad, engrosando la personalidad, llenándose de conceptos, asumiendo conceptos en lugar de seguir a su propio ser, de seguir a esa propia intuición, de desarrollar su propio conocimiento interior. Y obviamente, como les decía, en el momento de querer hacer un trabajo interior, pues entonces hay que empezar a romper con todo ese intelectualismo y con toda esa mente que ahora está tan rígida e incluso hasta dañada, hasta agrietada, y vemos cómo se nos hemos perdido la capacidad de escuchar a la conciencia, porque todo el tiempo nuestra mente orgullosa, llena de teorías, llena de sabiondez, llena de autosuficiencia y autosimpatía, está todo el rato hablando y no nos permite escuchar la voz de la conciencia. Entonces ahí nos toca hacer un trabajo para empezar a eliminar todos esos conceptos que son muros en los que estamos encerrados psicológicamente, y empezar a regenerar esa mente con energía sexual a través de lo que es el suprasexo, para poder empezar a desarrollar nuevamente esa capacidad de escuchar a la conciencia, o lo que sería esa intuición. Entonces, ese proceso de escolarización nos convierte en teóricos, atrofia lo que es nuestro centro intelectual, que tiene capacidades muy superiores, pero que deberían estar a favor de nuestra conciencia. Esa capacidad de reflexionar, que es una parte de nuestro centro intelectual inferior, debería estar activa y en uso de la conciencia. Esa capacidad de nosotros poder imaginar debe estar en pro de la conciencia. Sin embargo, ahora mismo se encuentran pues al servicio de nuestros defectos psicológicos, que son los que usan nuestra mente todo el tiempo, llevándonos para acá, diciéndonos esto, poniéndonos a proyectar, poniéndonos a recordar, llenándonos de teorías. Entonces, bueno, a la hora de querer hacer un trabajo, pues ahí vemos cómo se nos complica con todo este desarrollo de ese yo intelectual. También, pues, ¿qué sucede? Que este proceso de intelectualización nos va fascinando con la personalidad. Vamos viendo que se va dando un engrosamiento de la personalidad, porque todos estos estudios para lo que sirven es para eso, para engrosar y para adornar la personalidad, que es lo falso en nosotros, no es lo real. La personalidad es pasajera. Con cada cuerpo físico se crea una nueva personalidad, y todos estos conceptos que nosotros nos metemos a la mente desde niños y mientras vamos creciendo, una vez que se muere ese cuerpo físico, con esa personalidad se van a morir, no van a trascender, porque son recibidos por la personalidad y hasta ahí se quedan. No se convierte nada de eso en ninguna sabiduría, porque no hay nada que hayamos realmente comprobado de todo eso. Entonces pasamos a otra existencia y volvemos y creamos una nueva personalidad, y otra vez a repetir la misma hazaña, a llenar de estudios, a llenar de conceptos, a llenar de todas esas cosas para engrosar esa personalidad y adornarla, porque creemos que valemos más en este mundo, que somos más especiales o mejores personas
porque más sepamos, porque más estudios tengamos. Ah, no, ese donde estudió, ah, no, ese estudió allá en Oxford. No, ese estudió allá en Harvard. No, ese tiene que ser una persona súper especial. Y mentira, todos al final somos lo mismo, una legión de yoes, una serie de personas degeneradas que aunque pongamos una cara muy de intelectuales y aunque querramos hacernos ver muy finos y muy elegantes, tenemos exactamente la misma diablera interna, tenemos los mismos deseos, las mismas bajas pasiones, los mismos vicios, etcétera, etcétera. Y a veces incluso agravados, porque estos yoes intelectuales nos llevan, como ya habíamos comentado en otro espacio, a llegar a podrir la semilla, nos volvemos escépticos, ya en un momento en que nos quiera por derecho llegar al conocimiento y estamos tan encerrados por tanto intelectualismo que no le podemos dar cabida. Ya estamos tan fascinados con este mundo material que es totalmente pasajero, que solamente, digamos que hacemos caso a aquello que podemos percibir con los sentidos de percepción externa y decimos que esto es lo real, esto que es ficticio, esto que realmente no tiene nada de real, porque pertenece al tiempo. Todo lo que vemos en el plano físico se lo traga el tiempo. Pero ya nosotros así, tan dormidos, tan fascinados con el mundo material, no le damos cabida a una realidad superior, a la realidad que es real, a lo que es interno. Entonces se da este terrible desarrollo de lo que es esa lógica razonativa, que todo tenemos nosotros que razonarlo, pero no le damos cabida a la intuición. Entonces se duerme esa capacidad de intuición que es el verdadero acceso a la verdadera sabiduría. ¿Ok? Entonces vamos desarrollando todos estos yoes intelectuales, escépticos, creyentes, e incluso desarrollamos unos yoes sumisos. El proceso de la escolarización lleva al individuo a desarrollar unos yoes de sumisión, porque realmente si nosotros estudiamos lo que hay detrás o cómo y por qué se formó el proceso de escolarización actual, vamos a ver que se formó con la finalidad de crear obreros, de crear gente sumisa pero preparada para hacer parte del sistema, para servirle al sistema. Para eso es, realmente si ustedes lo ven o si se estudian de dónde viene, dónde surgió ese sistema de escolarización que conocemos ahora mismo, fue para allá, para la época de la revolución industrial, cuando esas grandes empresas que estaban surgiendo necesitaban primeramente unos lugares a donde se metieran a los hijos de los que estaban trabajando ahí para que estos pudieran trabajar más horas y que a la vez esos lugares prepararan a esos niños para que cuando crecieran fueran mejores empleados. Y nunca tuvo eso la finalidad de que el individuo se desarrollara o que desarrollara su potencial interno. No, simplemente bajo unos parámetros rígidos que incluso se tomaron de procesos de preparación militar, porque ustedes ven las similitudes que hay, que si el uniforme, que si el levantarse temprano, que el si hacer la fila, que el si cantar el himno ante la bandera, que si ir en fila hacia el salón escolar, hacia el aula, que si sentarse todos en orden, que si no pueden hablar, que si solamente deben obedecer y todo ese proceso es y tenía esa finalidad y hasta ahora sigue sirviendo para exactamente lo mismo, porque una persona que va a la escuela, ¿para qué va? Bueno, para poder ser alguien en el mañana, para poder asegurarse un buen futuro. Pero cuando se habla de hacer alguien en el mañana o de asegurarse un buen futuro, solamente se está hablando de la personalidad, porque ese un buen futuro es simplemente consumir en el sistema. Un sistema que además es consumista, o sea, que quiere generar consumidores y trabajadores y consumidores. Ese es el sistema, trabajadores y consumidores. Entonces, para nosotros un buen futuro es que yo me compro un buen carro, que tenga el mejor teléfono, que tenga la casa, que tenga esto, pero nunca hay una conformidad porque el yo nunca se satisface. Entonces, tengo tal celular, pero después sale otro de una más alta gama, con una cámara de tantos megapíxeles más, de no sé qué, tantas cosas. Entonces, ya hay que cambiar este por aquel.
Ah, no, ya el carrito ya no porque ya está aquel modelo, entonces ahora yo quiero aquel modelo. Ah, no, pero esta casa ya no porque le falta esto. Y entonces nos mantenemos esclavos a ese sistema que hace tanto tiempo se ha instaurado y no hemos llegado a comprender qué es lo que hay detrás, sino que sumisamente como rebaños vamos todos y hacemos exactamente lo mismo, pasamos por el mismo proceso, crecemos, nunca reflexionamos en nada de esto, tenemos hijos y los metemos también a que pasen exactamente por el mismo proceso, porque nunca nos hemos puesto a reflexionar, porque incluso ese mismo proceso de escolarización termina matando la capacidad reflexiva del individuo, porque se le enseña a asumir y a hacer caso y a hacer silencio y a entregar la tarea a tiempo y se pierde ese desarrollo de esa duda consciente. Fíjense qué instrumento usa todo este tema de la escolarización para moldear a los individuos. Y es a través de lo que es el orgullo intelectual. Entonces hay unos premios, entonces hay unas valoraciones, unas calificaciones altas para aquellos que tengan la capacidad de memorizar toda esa sarta de conceptos que se le dan y de agarrar y repetirlos, ojalá fielmente tal cual se lo dijeron. Aquí tengo una imagen que representa pues eso perfectamente. O sea, eso es lo más aplaudido cuando el niño, adolescente, adulto, en todo su proceso tenga esa capacidad de agarrar, asumir, meter concepto y concepto y tenga la capacidad de devolver eso en un examen exactamente igual. Y ahí sí, ahí entonces se le valora, se le admira, se le da buenas calificaciones, se le promueve, etcétera, etcétera. ¿Y qué se mueve en esa persona? En ese que tú tenías esa capacidad de memorizar, porque vino por ahí con unas ciertas capacidades para memorizar y ahí la tenías. O tenía interés en eso, porque hay algunos que incluso teniendo las capacidades simplemente no les interesan, no le ven el sentido a eso. Pero a ese que sí, ese que se dejó meter todo eso adentro y lo supo vomitar bien en un examen, ese le va perfecto. Y ese lo celebra. Entonces se desarrolla ese orgullo intelectual. A eso sí les gusta ir a la escuela. A eso sí les gusta porque cada vez que van, cada vez que logran su hazaña, pues obviamente le dan ese, le cogen ese orgullo y se lo elevan. Y eso le genera muchísimo placer a la persona y obviamente va desarrollando ahí unos yoes exhibicionistas que todo el tiempo quieren estar mostrando su supuesta sapiencia y se los digo por ejemplo por experiencia propia porque en mi caso particular pues ese fue mi lado, o sea yo tenía pues esa capacidad de memorizar y repetir, pero cuando uno ya de grande hace un retrospectivo de todo eso que supuestamente uno aprendió en ese proceso de escolarización, se da cuenta de que uno no recuerda, pero ni el 10% de eso. Realmente no. Eso era simplemente asumir y votar y ya. Eso no podía quedar en ningún lado porque no es un conocimiento real, no era ni siquiera algo práctico, no era siquiera algo que le fuera a ser útil a uno en la vida. Entonces, ¿para qué sirvió? Para nada, para engrosarle a uno ese orgullo, esos yoes que se sienten especiales o que se sienten que son mejor que los demás porque tienen esas capacidades. Sin embargo, hay otro lado de esto. Por ejemplo, están aquellos que van a ese proceso escolar y que o no tienen esa capacidad para memorizar y vomitar igualmente lo que le dijeron, o que simplemente no les interesa. Hay niños que no les interesa, no les gusta la escuela, no les gusta esa cosa. ¿Y cuál es el proceso que pasan esos? Pues entonces esos son sometidos a la descalificación, esos son juzgados e incluso castigados porque no quisieron o no pudieron repetir o aprenderse aquello que a ella, a la fuerza, le querían inculcar. Entonces ahí viene el dolor de ese orgullo herido, porque entonces se va desarrollando ese complejo de inferioridad, ese creerse que es menos que los demás e incluso tiene que enfrentarse el niño
a la decepción de los padres, a cómo decepcionó a los padres porque no le va bien en la escuela, o a los castigos, porque sabemos que, sobre todo, más que todo antiguamente, porque hay ciertas cosas como que ya no se ven tanto, que en la misma escuela le daban los reglazos, le daban para que el niño a la fuerza quisiera hacer eso. Y si no en la escuela, pues en la casa lo atendían al niño. ¿Y cómo, qué le va desarrollando? Aparte de que le desarrolla un terrible desagrado hacia el proceso de aprendizaje, también le va desarrollando ese orgullo en su otro extremo, que son todos esos detalles de la lástima de sí y del complejo de inferioridad. Y es este tema del orgullo, pues lo que usa la escuela para querer hacer, porque muchas veces por dolor, algunos que ni siquiera les gustaban esas cosas, o que algo dentro de sí les decía, es que eso de la escuela no está bien, es que a qué se viene aquí, o sea, esto no tiene sentido. Por ese dolor que se le hace sufrir a ese orgullo, pues se esforzaban ahí por meterse todos esos conceptos, por tratar de hacer bien el examen, por tratar de prestar atención en la clase. Y bueno, esas son de las estrategias que, bueno, tenemos que ponernos a reflexionar ahora, porque realmente vamos a descubrir detrás incluso muchos yoes que ahora mismo todavía nos están actuando en nosotros. Muchas veces por ese tema se han desarrollado ciertos complejos que nos llevan a la timidez, que nos siguen mellando, haciéndonos creer que no somos capaces, por ejemplo, a la hora que una persona quiere ser instructor del conocimiento para hacer o trabajar en ese tercer factor de la revolución de la conciencia. Esos yoes que se crearon allá desde el proceso de formación escolar le juegan en contra al momento de querer ya hacer la obra de su ser y entregar el conocimiento a toda la humanidad. Entonces es importante reflexionar para comprender la diferencia que hay entre ese conocimiento subjetivo, que es el que se consigue a través del proceso de formación académica, y lo que es el verdadero conocimiento, el conocimiento objetivo que viene de nuestro ser, que se adquiere y se desarrolla cuando estamos trabajando sobre nosotros mismos. Entonces nosotros decimos, por un lado, que queremos ser libres, decimos por un lado que anhelamos la liberación, que queremos salirnos del sistema, que queremos salirnos de la Matrix, dicen muchos por ahí. Pero no solamente nos aterra salirnos de los parámetros del sistema, sino que también hasta lo defendemos. Entonces, todo eso tenemos que empezar a ver. Esos conceptos que tenemos ahí tan instaurados que nos llevan a defender y a sostener este yo de la educación escolar. Conceptos que tenemos que sentarnos a reflexionar para poder empezar a desarmarlos a la luz de la conciencia obviamente que estemos rescatando cuando vayamos eliminando todos los yoes en nuestro interior que vemos que son los que sostienen, estos conceptos. Como por ejemplo, hay un concepto arraigado que nos dice que ese tipo de educación es necesario y que es el único modo de que un niño reciba educación. Y realmente no es así, no es así. Existen métodos de educación alternativa que son muchísimo más apropiados y realmente deberíamos llegar a la comprensión que el maestro de cada uno es su ser interno. Esa es la verdad. El verdadero conocimiento lo vamos a recibir de adentro. Sin embargo, uno como padre pues tiene la responsabilidad de entregarle a los niños las herramientas básicas, pero uno de entrada tiene que ponerse a reflexionar en cuáles son esas herramientas básicas para comprender que todos podemos hacerlo, todos tenemos la capacidad de realmente entregarles a nuestros niños, si los tenemos, lo que ellos necesitan para la vida. Entonces tenemos ese concepto arraigado que dice que eso es lo mejor para mi hijo y sin embargo debemos de ponernos a reflexionar en nuestro propio caso, en nuestro propio proceso para darnos cuenta que, o para por lo menos llegar a ese punto de reflexionar que caramba, deben haber mejores alternativas, sobre todo si uno quiere pues encauzar a ese niño por un camino que le lleve al autoconocimiento y al despertar de su conciencia. Hay otros conceptos también muy enclaustrados en nuestra personalidad que nos dice que quien no estudia no llega a ser alguien en la vida.
que no llega a tener éxito en la vida. Y esos conceptos debemos de reflexionar. Incluso uno haciendo simple contrastes lógicos se da cuenta de que esos son solo conceptos, que por ahí hay personas que han tenido muchísimo de lo que le llamamos éxito en la vida, que sabemos que es fama y prestigio, porque eso es lo único que la personalidad conoce como éxito, que lo han alcanzado sin necesidad de ningunos estudios. La verdad, hay personas o las personas más exitosas que han existido en mundo social, incluso esos que eran grandes genios antiguamente, de los que aparecen ahora, pues no han estado, no han pasado por esos procesos de escolarización. No, en algún momento sentían, comprendían que eso simplemente les iba a atrofiar aquella genialidad, llamémosle así, innata que venía en ellos, aquello, digamos, que nacía de adentro. Entonces también vemos y podemos palpar casos de personas que se hacen unos procesos escolares, que dedican montones de tiempo en su existencia a escolarizarse, que llegan a tener estudios universitarios y demás, y que no encuentran por leyes, por la ley del karma, por la ley de la recurrencia, porque todo aquí está regido por leyes, el modo de con eso hacerse de esa fama o de ese dinero, de ese prestigio que se supone que iba a lograr. Entonces no es de sorprendernos encontrar al abogado trabajando de taxista, no es de sorprendernos encontrar a la licenciada atendiendo en un restaurante. ¿Por qué? Porque no tuve suerte en la vida, dice la persona. Entonces, ahí podemos ver que eso de ser alguien en la vida, incluso en torno a lo que es la personalidad, nada va a tener que ver con hacer un proceso de escolarización, sino que va a tener realmente que ver con otros factores, con otras vertientes. Ahora, si nos sentamos a reflexionar en qué es realmente ser alguien en la vida, o lo que es realmente lograr un éxito en la vida, tendríamos que reflexionar, sentarnos a reflexionar para qué es que es la vida, cuál es el motivo de la existencia. Realmente la existencia es llegar a tener dinero, llegar a tener fama, llegar a tener una linda casa, llegar a tener un título y que todos me digan, no, la doctora no sé quién o el doctor no sé qué cuánto. ¿Realmente ese es el éxito en la vida? ¿Realmente eso es ser alguien en la vida? ¿O es conocer a su propio ser? ¿O es volverse uno con ese Dios interno que todos tenemos? Es llegar a despertar la conciencia en todos los planos. Es salirnos de este sistema que nos tiene aquí esclavizado y llegar a lograr la individualidad sagrada. Pues bueno, por ahí estamos hablando ya de cosas más trascendentes. Entonces debemos de sentarnos a reflexionar en todo esto y mirar realmente cuánto tiempo invierte de su vida una persona en obtener una educación académica. Y a veces llegamos aquí y se nos habla, pues hay que hacer un trabajo interior. Y hasta se nos dan parámetros de tiempo. Se nos dicen, bueno, una primera montaña se puede hacer en aproximadamente 13 años. Y ay, eso nos parece demasiado. Pero sin embargo, sabemos echarnos 12, 15, 19 años en una formación académica que para nada nos va a servir, que realmente, como les dije, cuando se muere el cuerpo físico, con ese cuerpo, con esa personalidad que se desintegra, se va a quedar. Entonces hay que mirar cómo todavía nosotros teniendo el conocimiento, seguimos esclavos a ese sistema, seguimos defendiendo ese sistema, que tenemos esos yoes que siguen queriendo ser productivos para la sociedad. Tenemos esos yoes que todavía quieren encajar en una sociedad que está profundamente dañada. Entonces, necesitamos ver el proceso de degeneración que se da en el sistema y en estar esclavo a ese sistema. Bueno, otro puntito que quería tocar también en torno a esto y que me pareció bastante válido para reflexionar, para empezar a romper con esos conceptos de que ese proceso de escolarización es realmente algo muy bueno, muy productivo, muy útil para los niños, es darnos cuenta del proceso de degeneración que se vive en el ambiente escolar. Si nosotros nos ponemos a reflexionar, a llevar así en la meditación reflexiva esas distintas escenas de nuestra vida que se dieron en ese ambiente escolar, vamos a ver que gran parte de la degeneración que tenemos ahora mismo digamos que inició y se alimentó bastante en lo que era el ambiente escolar.
Y no solamente la degeneración a nivel mental, de la cual hemos hablado mucho, sino también la degeneración a nivel sexual. E incluso hay algo todavía más, digamos que debe llamarnos más a la atención, y es el hecho de que la degeneración siempre va en evolución, es decir, siempre va creciendo. O sea, que la degeneración que había en la época en que los que ya somos bien grandecitos en el ambiente escolar era muy menor comparada con la degeneración que hay en las escuelas ahora mismo. Que nosotros por ahí, si vamos reflexionando en cuándo y cómo fue que tuvimos acceso a la pornografía, cómo y vemos realmente cómo está pasando ahora, vemos que es realmente algo alarmante. Lo que es la degeneración a nivel sexual en muchos aspectos, lo que son los vicios también, vemos que en el ambiente escolar se da para que se crezca esa degeneración y cada vez es un poquito más, como más alarmante lo que se ve, lo que se vive en las escuelas. Y eso va tanto hasta el punto mismo, no solamente de los compañeros, sino también de los mismos que están encargados supuestamente de formar a estos niños. Porque podemos ver ahora mismo lo que es el tema o este tema de la educación sexual en las escuelas. Y entonces ya en las escuelas pues están metiendo estos procesos de educación sexual que son realmente procesos de degeneración sexual, enseñando a los niños desde temprana edad a masturbarse, enseñando a los niños desde temprana edad a usar pues estos métodos anticonceptivos, alentándolos a las relaciones sexuales desde temprana edad en lugar de realmente dar una verdadera educación sexual. Pero ¿qué pasa? Es que uno solamente puede dar de lo que tiene. Y si los que están enseñando a los niños pues solamente tienen degeneración sexual, ¿qué pueden transmitir a esas criaturas? E incluso eh, vemos, en mi caso, pues tuve a vivenciar muy de cerca los procesos de pedofilia que se daban en las escuelas. Y como muchas veces sacaban de las escuelas a ciertos profesores porque se daban escándalos de pedofilia en la escuela, ya que obviamente es un ambiente muy propicio para aquellos que han desarrollado estos yoes que sienten gusto por los niños, y gusto ya sabemos que estamos hablando ya hasta un nivel sexual. Entonces ahí podemos ir viendo pues ciertos detalles de lo que es importante sentarse a reflexionar. Realmente una persona que quiere despertar su conciencia pues debería reflexionar para salir de todo proceso de adoctrinamiento. Debemos nosotros desaprender, nos toca desaprender muchísimas cosas para poder empezar a aprender de verdad, aprender objetivamente nosotros para poder guiar a otros y sobre todo a su propio conocimiento. Hay unos yoes en nosotros que nos dicen que nosotros no, digamos que no tenemos la capacidad de darle a nuestros hijos la formación necesaria, y eso es mentira. La verdad es que si nosotros nos ponemos a aprender realmente, a conocernos a nosotros mismos, a buscar esa sabiduría interior y a guiarnos por nuestro ser, claro que sí, que les podemos dar a los niños pues eso, esas herramientas o esas directrices que necesitan para poder desenvolverse apropiadamente en esta sociedad, pero sobre todo en torno a lo que es su conciencia. Entonces debemos aprender a adquirir nosotros conocimientos verdaderos y útiles para poder transmitirlos a esos niños. Por ejemplo, si hablamos de educación sexual, nosotros empezamos a recibir, obviamente como principio de las conferencias, pero más que todo en nuestro ser, una educación sexual objetiva que lleve realmente a una regeneración sexual, y eso se lo podemos transmitir a nuestros hijos, se lo podemos transmitir a los demás. Sin embargo, hay muchos miedos con los cuales vamos a tener que romper cuando nosotros deseamos liberarnos de la esclavitud de ese sistema, porque nos tienen sometidos a través del miedo. Y cuando uno quiere hacer romper con el patrón que sigue toda la humanidad, que siguen todas las personas, que siguen todos nuestros familiares, todos nuestros amigos, todo el que conocemos, pues ahí nos agarra el terror. Entonces hay que empezar a mirar en todos esos miedos. Miedo, por ejemplo, a equivocarse, a que si lo hago mal. Ok, si me decido, si estoy estudiando, yo por ejemplo, si a estas alturas sigo estudiando, pues empezar a dejar de
tanto estudio. Ay. O si tenemos hijos, ya no meter al hijo al proceso de escolarización o sacar al niño de la escuela. ¡Ay, qué terror! Entonces ahí empieza a haber la presión interna. Muy pocas personas se animan a dar ese paso porque son demasiados yoes lo que les someten y les genera miedo. Como les decía en un principio, miedo a equivocarse, miedo a que vaya a uno a terminar afectando al niño, sacándolo de por ahí, por eso por donde todo el mundo lleva a sus hijos, eso debe ser bueno. Pero ¿qué tal si mejor procuramos hablar con el ser de ese niño? ¿Qué tal si mejor buscamos un desdoblamiento astral consciente y le consultamos al ser de ese niño? Si eso realmente es lo mejor para él. Por ahí sería una mejor alternativa. Nos metemos el miedo a la presión social, a no encajar en la sociedad, a que me vayan a criticar, a que imagínate el estigma o al qué dirán, qué va a decir mi familia, qué van a decir mis amigos, qué va a decir este, qué va a decir aquel. Y a veces preferimos irnos en contra de nuestra propia conciencia que nos está dando unos dictámenes muy claros por servir al qué dirán de los demás, por encajar en lo que los demás entienden que es lo apropiado, que es lo correcto, y todo eso tenemos que reflexionarlo. Imagínate que me juzguen de irresponsable, no, ya. Y entonces esos temores que lo que deberíamos es reflexionarlos y matarlos, nos hacen que terminemos traicionando nuestra propia conciencia, lo que nuestra conciencia nos dicta. Y otro miedo también muy común que surge en estos casos es el miedo a la responsabilidad, porque obviamente en el caso de que tengo niños, si ya los niños no siguen un proceso de escolarización estándar, entonces yo voy a ser responsable de la educación de mis hijos. Entonces ahí viene un miedo a tener que asumir esa responsabilidad. ¿Por qué? Por esos yoes de falta de confianza en sí mismo, por esos yoes de pereza, ¿verdad? Por esos yoes ocupados también que uno tiene, porque uno podría decir, no, yo tengo sí muy buenas intenciones, me encantaría, pero es que yo no tengo tiempo. Porque imagínate, yo trabajo en esa empresa no sé qué tantas horas y a qué hora voy yo entonces a dedicarle a mis hijos para educarlos, por ejemplo. Y aquí debemos sentarnos a reflexionar la esclavitud en el sistema. Es que tenemos que empezar a liberarnos, porque si no se libera uno a sí mismo de su propia esclavitud, que lo tienen a uno chupado, ahí entregando muchísima energía y muchísimas horas de su vida para ganarse ahí los míseros pesitos para sobrevivir. Si uno no busca la manera de desarrollar su conciencia y conectarse a su ser para poder liberarse de esa esclavitud, ¿cómo va a poder uno liberar a otros? Entonces, ese yo ocupado hay que ponerse a reflexionar. Y otros yoes en torno a lo que es la presión social, es que realmente nos terminamos dando cuenta que el sistema, aparte de todo, es bastante opresivo, que con muy buenas intenciones se han generado unos métodos para incluso perseguir o acorralar a aquellas personas que se quieran salir de ese sistema. Entonces, no, es que, por ejemplo, aquí en Colombia, si saco a mis hijos de la escuela, entonces me va a caer detrás, ¿cómo le llaman? Bienestar familiar, y hasta capaz que me quita a mis hijos. Entonces son cosas que tenemos que reflexionar. Hay muchos miedos que son realmente los que nos someten a este tipo de presiones. Cuando uno se libera del miedo, uno se libera de la presión, porque el ser siempre le busca a uno alternativa. Cuando uno quiere buscar la conciencia, las soluciones siempre están, siempre aparecen, pero debemos de querer buscarlas en pro de nuestra propia conciencia y también de ayudar a las conciencias de esos niños que nos toca a nosotros pues guiar. Y bueno, ahí está, todos queremos libertad, pero la libertad nos aterra y tenemos, para poder alcanzar esa libertad, tenemos que ponernos a romper con todos esos miedos. Entonces, ¿cuál es, digamos que el fin o cuál es la moraleja de todo esto? Pues que busquemos desarrollarnos y ojalá ayudemos a otros a desarrollarse como personas libres, personas que tengan la capacidad de desarrollar su vocación particular, la vocación de su ser, personas que tengan claro el objetivo de la existencia y que se enfoquen para alcanzarlo, personas realmente emprendedoras, independientes, rebeldes, pero rebeldes psicológicamente, personas que estén desarrollando una inteligencia intuitiva conectada con su propio ser, que estén buscando esa conexión constante con su propio ser,
que es la fuente de toda sabiduría, que es Dios en nosotros. Entonces, bueno, ese es digamos que el propósito de esta reflexión que les traje el día de hoy, animarnos a ver todos estos defectos y animarnos a reflexionar en todo esto. Si ustedes tienen algún aporte que nos quieran dar, por favor escríbanlo ahí en los comentarios. Si tienen cualquier duda también en torno a este tema, también por favor déjenlo ahí en los comentarios. Vamos a pasar a mirar bueno, que por aquí veo que ya tenemos unos cuantos comentarios. Vamos a pasar a leerlos para ver si podemos profundizar un poco más en este estudio del día de hoy. Bueno, por aquí veo que se fueron conectando más compañeros luego de que habíamos iniciado con la reflexión. Una gran bienvenida para todos. Por aquí Rosa Marcelina Díaz nos saludaba desde Perú. Por aquí Vianney Bello también se había unido. Por aquí Aprendiendo a Despertar Conciencia nos decía: hola, buenas tardes a todos. Les mandamos un gran saludo. Bueno, gran saludo. Cecilio Marcano desde Venezuela nos saludaba. Un gran saludo para todos los compañeros de Venezuela. También nos decía: aprendiendo a despertar conciencia, es lo primero que hacen, meter ideas de otros, y eso no permite tener un pensamiento propio. Pues sí, así es. Margarita Leal por aquí se unió y nos daba las buenas noches. Marcelo nos decía: la televisión es una verdadera pesadilla. Pues sí. Y también somos una sociedad basada en los miedos. Es que así es como se somete. O sea, la forma de someter a cualquier persona es más que todo a través de los miedos. La satisfacción de sus pequeños placeres y miedos. Y así se tiene sometida a toda una humanidad. A ver, por aquí Emilio Urdaneta nos saludaba. Hola Emilio. Marcelo nos dice: desde la Inquisición el miedo fue la mejor forma de hacernos perder tiempo para no despertar. Así es. La escuela, cuando aprendemos a escribir, ya nos duerme. Y dice: aprendiendo a despertar conciencia. En las escuelas se enseñan a ser una copia de otro, interpretando lo que se haya entendido de lo que se leyó en libro, y no permiten que uno exprese sus propias ideas. Y sí, desde ahí ya le están mellando a uno la capacidad reflexiva. Si alguien quiere pensar, o sea, si un niño está ahí y lee una cosa y quiere pensar, o le parece que lo real es lo opuesto a eso que se está expresando ahí, pues obviamente ya ese va a tener un problema. Ya ese no va a encajar, ya ese, digamos, ese va a sufrir el estigma. Y entonces, ¿a qué lo buscan? A moldearlo, a cuadricularlo. No, niño, así no, es así como tienes que pensar. Y bueno, ahí nos van cuadriculando la mente. Digamos que lo grave de todo esto es que podemos reflexionar así de todo esto, pero si no hacemos un trabajo interior, si no rompemos con todos esos patrones, esos conceptos, esos miedos, aún allá en el fondo, digamos que comprendiendo algo, seguimos en la misma tónica, seguimos en la misma, no hay cambio real en nosotros. Por eso se necesita un trabajo psicológico. Para que algo nuevo nazca, algo debe morir. Ver, por aquí dice Marcelo: sí, tenemos una mala nota, es algo terrorífico. Siendo niño, ese miedo para mí era algo feo, lo veía como un castigo tremendo. Y mira, esa era la forma en cómo nos moldeaban a hacer lo que otros dijeran e irnos en contra de nuestra propia conciencia. Gabriela González por aquí nos dice: muy cierto, en colegios de prestigio una tortura para los niños donde ni siquiera una tortura para los niños, donde ni siquiera se les deja disfrutar y completar la niñez. Pues así es. Juan Carlos nos dice: como diría Sócrates, yo solo sé que no sé nada. Y mira qué interesante, Juan Carlos, tu comentario, que realmente el principio de la sabiduría es la humildad. Y ahí está la humildad, en uno llegar a reconocer que uno realmente no sabe nada. Que todo eso que uno por ahí estuvo leyendo, todos esos libros que uno leyó, todos esos cursos que uno hizo, todos esos grados que uno alcanzó supuestamente, lo que lo llenaron fue de mentiras, de conceptos, porque a uno de eso nada le consta. Entonces uno realmente no sabe nada. Sin embargo, mientras la mente esté orgullosa de toda esa supuesta sabiduría, no se va a abocar a buscar una verdadera sabiduría. Y se va a quedar en la ignorancia. Pero cuando alguien ya tiene la capacidad de comprender que no sabe nada, ahí es cuando puede empezar a aprender. Por eso se dice que el principio de la sabiduría es la humildad, y vemos ahí donde se cumple ese precepto. El ver, que la luz me afecta un poquito en los ojos.
Elber Villena nos dice, ¿qué opina del libro Oculto del Vaticano de Baruch Spinoza? Bueno, Elber, no tengo ni la menor idea de ese libro, no te podría dar ninguna opinión. Marcelo nos dice, Maquiavelo me encantó desde niño, él sí veía una verdadera educación. Bueno, Juan Carlos nos dice, mucha información con la que somos expuestos, redes sociales, profesores que enseñan con imposición, que pueden generar confusión más que orientación. Así es, muchas gracias Juan Carlos por tu aporte. Raiza Torres por aquí se había unido y nos saludaba. Juan Carlos también nos dice, la educación en muchos países genera niños y personas mecánicas. El sistema piensa que la educación es de repetir para una calificación y los maestros poco se toman el tiempo para conocer sus necesidades y gustos. Tal cual. Gabriela González por aquí nos dice, muy cierto, aducen a la exigencia del colegio humillación, desconsuelo, traumas y además terminan con unos egos de superioridad al salir de aquellos colegios de prestigio. Y ahí está, todo eso ¿para qué sirve? Para adornar la personalidad. Muchas gracias, Graciela. Dice Marcelo, mi madre era autodidacta, muy completa, muy instruida. Era directora del primario y profesora en la secundaria, pero se fue vacía de este conocimiento. Jamás lo pudo tener ni lo supo. Ella creía que por ser presidenta de la Acción Católica, decía que Dios ya le había guardado un lugar y da la casualidad que ella conocí varios brujos, que por ella conocí varios brujos, chamanes, brujas y distintos rituales que me involucró a practicar. Esa mujer de la iglesia le gustaba practicar la tabla Ouija, todo un contraste. Pues así, esa es la realidad, que por más que nos adornemos de conocimientos y nos creamos que sí, que lo sabemos todos muy instruidos, nuestra realidad es interna, es lo que hay en nuestro mundo interior. Esa es la realidad y a esa realidad deberíamos despertar para poder adquirir el conocimiento real, el conocimiento objetivo, una vez que eliminemos todos esos defectos. A ver, por aquí aprendiendo, dice aprendiendo a despertar conciencia. La educación se la puede poner uno mismo cuando se es grandecito para no convertirse en copia de otros. En copia de otro. Bueno, gracias por tu aporte. Dice por aquí Jocelyn. Sí, hermana, yo creo que pasemos hecho de karma. A ver, sí, yo creo que pasemos hecho de karma. Porque yo no conozco a alguien que no vive de estudio y lo tiene todos en la vida. Es millonario y la fama y muchas casas de lujo y tienen también la salud, pero abusa de su salud porque se mata mucho trabajando y bebe mucho alcohol y muchas mujeres. Y bueno, ese es el tema. Que de qué nos sirve, por ahí decía el Maestro Jesús, de qué nos sirve ganar el mundo si perdemos nuestra alma. Entonces, es la inconsciencia en la que vive la humanidad. Jocelyn también nos dice, para mí que venimos con nuestra vida hecha por el karma. Lo veo a diario en todos a mi alrededor. Sí, claro, es que venimos con un destino marcado, por eso mismo, por nuestros yoes, por la inconsciencia. Dice, aprendiendo a despertar conciencia, somos mecánicos, procesando las ideas de otros, y nos convertimos en máquinas, repitiendo la misma información y enseñárselas a las nuevas generaciones. Ahí estamos enclaustrados, así es. Jocelyn nos dice, en la escuela que vivo al frente, le dan a las niñas de 10, 11 y 12 un muñeco bebé. Dice que para que aprendan a bregar con bebés y le dan un biberón y los muñecos gritan y las enseñan a callarlo y a darle la leche. Yo no veo eso bien. Yo pienso que eso ayuda a esas niñas a hacerlo temprano para ellas tener un bebé porque ya saben atender. Y bueno, esa es parte de esa supuesta educación que se recibe en las escuelas. Nos dice Gabriela, quizás hablan de educación sexual porque ya piden condones, pruebas de embarazo adolescentes, realmente muy adelantados a su maduración y muy desvirtuados también, Gabriela, porque ¿a qué es que impulsa toda esta educación sexual? A la fornicación, a la masturbación, o sea, ¿a qué? A la degeneración. Entonces no es ninguna educación sexual, es una degeneración sexual lo que se enseña. Y Marcelo nos dice por aquí, mi madre de tanto miedo que nos quería que fuésemos con el perfil de ella.
Me quería elegir todo, no tenía libertad yo, hasta que llegó ese día que me rebelé totalmente, ahí empecé a ser yo mismo. Mira, muy importante ese comentario, porque, por ejemplo, los que somos padres, es que nos toca trabajar muchísimo, es que nos toca reflexionar muchísimo, porque realmente tenemos muchos defectos que quieren llevar al niño, que entienden que por ahí es que tiene que ser, que así es como que tiene que ser y le coartan. O sea, hablamos de una educación que debe iniciar en la casa o que debería darse en la casa. Pero lo primero que debemos hacer nosotros es educarnos a nosotros mismos. Es que si seguimos con todos esos patrones, con todos esos conceptos, con todos esos yoes, ¿qué educación vamos a dar? Entonces, lo primero es aprender a educarnos nosotros, sacar ese conocimiento interior para poder guiar bien a esas criaturas que están bajo nuestra responsabilidad. Que tenemos la responsabilidad es de guiarles hasta que ellos formen sus propios hogares, porque tenemos que tener en cuenta otra cosa, que nuestros hijos no son nuestros, no, son simplemente hermanos que a los que les estamos con los que nos comprometimos a colaborarles, porque en otras existencias ellos nos dieron cuerpo y ahora nos tocó por ley del retorno darle cuerpos a ellos, pero que no son nuestros. Uno se sale de este parámetro de la sociedad, uno se desdobla, por ejemplo, conscientemente a las dimensiones superiores y ve todo el planeta y ve la fuente de la cual todos emanamos y nos damos cuenta que todos aquí somos hermanos, todos, 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 y que es nuestra casa ahora mismo, es este planeta Tierra. O sea, que el niño que vive en mi casa no es realmente más especial que aquel que vive allá en la India, o que aquel que vive allá en el Perú, que aquel que vive allá no sé dónde. Todos son chispas que somos hermanos entre sí. Lo único que tiene este en particular es que tengo la responsabilidad, esta chispita, este hermanito, tengo la responsabilidad de guiarlo hasta que ya se defienda solo, hasta que ya pueda crear sus hogares. Muchas veces ese tema de los apegos nos impide ver de una forma objetiva y, como decía hace un rato, terminamos haciéndole más daño a esos niños que bien, justamente por los conceptos y por esos apegos que tenemos. Dice Marcelo también, son defectos muy bien camuflados, como que es lo normal, pero en realidad lo decías, una verdadera esclavitud. Pues sí. Dice, aprendiendo a despertar conciencia, no hay que obligar a los hijos a hacer la copia de uno porque así no tienen vida propia. Bueno, dice Francisco Rivers, gracias desde Costa Rica, gracias a ti y a todos los compañeros que nos ven desde Costa Rica. Por aquí dice Marcelo, opino igual, mi madre quería que yo fuera un robot para ella lucirse, como que tenía un hijo ilustre, como un genio. Y sí, ahí también hay otros detalles para uno observar, como uno está tan afanado porque los hijos lleguen a hacer esto, que estudie una licenciatura, que llegue a ser un doctor, que sea el más sobresaliente en su grado, que logre esto, que sea aquello, que temprano ya sepa hacer esto, que ya sepa hacer lo otro, y todo para qué. Realmente es un tema de orgullo, realmente es para eso, para uno adornarse la personalidad de uno con esa sapiencia de los hijos, con esos grados de los hijos, porque, ay, no, yo tengo un hijo doctor, ay, no, yo tengo una hija que es arquitecta, ay, no, yo tengo esto, y entonces uno realmente tiene que ver son esos yoes de orgullo que son los que llevan a uno incluso a presionar a esa criatura, que muchas veces a la mayoría, a los niños no les gusta ese tema de la escuela y uno lo presiona y que sí, que te levantes y que no te castigo y que vaya y que aquello y que me tiene que traer la buena nota y hacemos pues de la vida del niño un infierno, aparte de que le atrofiamos esa capacidad de aprendizaje, incluso ese gusto por el aprender, por estarlo ahí obligando a que cumpla con esos requisitos que nosotros mismos nos establecimos para adornar nuestro propio orgullo. Bueno, por aquí nos dice Carla, muy interesante esta reflexión. La presión social es muy fuerte, pero al comprender la obra del ser, podremos ver la realidad y podremos comprobar que el ser no solamente nos guía en el camino y nos da, que el ser no solamente nos guía en el camino, nos da la ayuda de regreso a casa. Así es, y ojalá todo el tiempo podamos sentarnos a hacer esas reflexiones y poder ver con objetividad la existencia, porque es que uno como que se identifica,
Uno se mete en la película y entonces realmente uno termina creyendo que es importante lo que los demás vayan a opinar de mí, que es importante los patrones que lleva el sistema, que es importante llegar a hacer esto, estudiar aquello, lo otro. Nos metemos en la película, pero cuando uno reflexiona y sale un poquito y pone en perspectiva la existencia y el motivo de la misma, entonces uno ve qué superficial, qué superfluo, e incluso qué dañino es todos estos sistemas y procesos que tiene la sociedad. Bueno, muchas gracias, Carla, por tu aporte. Dice Marcelo, los juegos electrónicos en los años 70 en Estados Unidos no fueron para ganar dólares, fue para meter una generación en un mecanismo dirigido a un objetivo. Así es. Por aquí nos dice Vianey, algo a tomar en cuenta es que los que enseñan, o sea, los maestros o profesores, son personas llenas de yoes, con muchas situaciones mentales que descargan en los estudiantes. Muchos cometen muchas injusticias y abusan del puesto que ocupan. Sí, realmente así es, así es. Esa es la realidad. Que en manos de quién estamos poniendo a nuestros niños, pues a que sean formados, pues en manos de personas que no se han formado a sí mismas, personas que, como bien dice Belén, están hasta desequilibradas mentalmente, porque todos lo estamos. Pero si uno ya está, por lo menos, trabajando para uno buscar equilibrarse mentalmente, si uno mismo está trabajando para darse cuenta del daño que uno tiene, del intelectualismo en el que uno está sometido y está buscando eliminar todo eso para buscar ese equilibrio interior, entonces obviamente, ¿quién va a estar más capacitado para preparar al niño? Aquella persona que no está trabajando sobre sí misma, o uno que ya por lo menos tiene unos puntos de referencia para hacer un cambio interior. Pues yo creo que la respuesta es obvia, ¿verdad? Dice Marcelo por aquí, los animales creo que son más humanos. Bueno, estamos en un punto tan involutivo que ya no se sabe cuál es más animal. Dice Talía por aquí, muchas gracias por la reflexión de hoy, tal cual. Primero, educarnos a nosotros mismos y después guiar a los hermanos de la humanidad, dar con el ejemplo. Así es, Talía. Muchísimas gracias por tu aporte. Déjenme ver por aquí si en las otras páginas tenemos algún comentario para compartirlo también. Bueno, por aquí Gloria nos comentaba, buenas noches a todos. Hola Gloria, ¿cómo estás? Qué bueno saber de ti. Dice Gloria, cuando los hijos ya son universitarios, ya queda de ellos si dejan la escuela. Cuando son pequeños podemos guiarlos mejor. Obviamente si se está trabajando en sí mismos para guiarlos a conciencia. Bueno, es que ya lo hecho está, ¿verdad? Y ya llorar sobre la leche derramada, como dicen por ahí, no nos sirve de nada. ¿Para qué nos sirven los errores cometidos en el pasado? Para reflexionar en ellos y para poder sacar una sabiduría, para poder sacar una comprensión. Es importante hacerlo. Entonces, ya por ejemplo, tenemos hijos que ya se formaron en un proceso de escolarización, pero todavía son nuestros hijos. O sea, todavía nosotros tenemos la responsabilidad, por lo menos, de transmitirle el conocimiento no con, digamos, con imposición, porque el amor tiene como principio base lo que es el respeto a la libertad, al libre albedrío, pero es amor, o sea, ese amor es el compartirle el conocimiento, por si quieres recibirlo, por si te interesa practicarlo, uno compartirle las reflexiones o las comprensiones que ya uno tenga para que ellos tengan unos puntos de referencia, porque tenemos que saber que de estos temas no se habla. Esto que es como lo contrario a lo que por donde va el rumbo toda la humanidad, esto no se toca, esto no se vuelve viral, esto no le interesa a todo el mundo, no hay masa siguiendo este tipo de contenido. Pero de nosotros es la responsabilidad de hacer esa contraparte, de que también ellos tengan la oportunidad de escuchar la otra versión, de escuchar otra cara, por si por ahí les sale de adentro un intuito, por ahí su ser aprovecha y les da un pulloncito para que comprendan y encaucen su vida de otra manera, porque obviamente después que ya el niño es adulto, pues ya es su responsabilidad, digamos que todo proceso educativo tal cual, pero igual uno le puede compartir lo que uno ha comprendido y compartirle el conocimiento por si quiere trabajar en sí mismo. A ver, por aquí
Ilse, hola Ilse, ¿cómo estás? Nos dice que buena reflexión, Fabricia, gracias. Gracias a ti, Ilse, por habernos acompañado también. Y bueno, gracias a todos los que nos acompañaron el día de hoy en este estudio. Muchísimas gracias por sus aportes, por sus comentarios, sus preguntas, porque nos permitieron ampliar un poquito más la reflexión. Les recuerdo que si quieren compartir este video, ¿verdad? Para que lleguemos con este tipo de información a más personas, pueden hacerlo en cualquier plataforma que ustedes comprendan, en sus perfiles, grupos, donde quieran, pues pueden compartirlo. Y también les reitero que en esta semana vamos a estar reiniciando el ciclo de conferencias de conocimiento de sí mismo para los que nos quieran acompañar e invitar a más personas. Entonces, bueno, no siendo más, me despido. Muchísimas gracias nuevamente y nos vemos en la próxima oportunidad. Bye, bye.